Las provocaciones están a la orden del día, sobre todo cuando el discurso del poder empieza a tambalear, cuando el discurso no coincide, cuando el relato no coincide con la realidad, cuando las promesas no se concretan. La gente se va poniendo nerviosa, entonces no tiene más remedio que agredir al adversario político. En este último tiempo se ha notado un trabajo muy importante en la Juventud Radical de Federación. Concretamente, entre otras cosas, me han convocado a mí para dictar una serie de charlas. Ya dimos una sobre el presidente Ilia, otra sobre la reforma universitaria. La gente del comité departamental tiene un programa muy ambicioso y resulta que parece que molesta todo esto porque se avanza y se crece. Entonces aparecen las provocaciones. Y hay un candidato, no lo conozco, que utiliza mi apellido y se coloca como nombre o como seudónimo la palabra diablito. No sé si quiere hacer creer que soy yo. No sé, a mí particularmente no me interesa, pero hay gente que me dijo, che, diferenciate de esa gente porque hay quienes suponen que se trata de tu persona. Si yo quiero aclarar ante nada que todas las cosas que he dicho y que he publicado las ha hecho en mi nombre. En la radio, en su momento, en la página Ángel Colombo Opina, y en los videos que publico aparezco yo. Y en la página aparece mi foto y puedo dar cuenta de toda mi trayectoria personal y profesional en mis 73 años de vida. No quiero entrar en cuestionamiento de quién es este tal diablito, ni me interesa, pero me pidieron en el comité que conversara un poco respecto de la relación entre el presidente Raúl Ricardo Alfonsín y Fidel Castro, porque el tipo publicó una foto de ambos, haciendo suponer que Alfonsín habría convalidado en su momento la dictadura cubana, lo que no es así. Entonces hice una recopilación de información y por lo pronto llegó a esta conclusión. Fidel Castro estuvo en la Argentina 4 veces. La primera vez fue en 1959, cuando era presidente Arturo Frondizi. En esa oportunidad recién se había producido la Revolución Cubana. Cuba todavía formaba parte de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y él llegó a Buenos Aires el 1 de mayo. Y el día siguiente, en el edificio de la Secretaría de Industria, dio un discurso bastante prolongado ante la Comisión de los 21 países de la OEA. Ese mismo día se fundó o se creó el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Por ese entonces, Castro adhería y simpatizaba el gobierno norteamericano. Y dijo, o sea, además de elogiar a la democracia estadounidense, destacó que Estados Unidos había recibido a miles de latinoamericanos emigrados de dictaduras terroristas y persecutorias, ¿no? Y después dijo que
para salir de la inestabilidad, tanto Cuba como otros países latinoamericanos, por cuestiones de desarrollo, necesitaba que Estados Unidos, que Washington prestara a América Latina 30.000 millones de dólares que, desarrollo mediante, serían reintegrados en 10 años. Hasta ahí una parte de la historia. Estuvo luego para la asunción de Néstor y estuvo, creo que para la asunción de Cristina. Clarín, del 26 de noviembre de 2016, es la fuente de toda esa información. Ahora, fíjense lo siguiente. Rafael Saralegui, corresponsal de Europa Press en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, publicó lo siguiente, comillas: el presidente argentino Raúl Alfonsín elogió al jefe de Estado cubano Fidel Castro y recordó varios momentos que compartieron durante su presidencia, y negó que hubiera estado vinculado con la toma de un cuartel militar por parte de un grupo guerrillero. Alfonsín dijo, comillas: quiero afirmar categóricamente una convicción. Fidel Castro nada tuvo que ver con el golpe de la Tablada. Lo señalo porque mucho es lo que se dijo al respecto. En lo que a mí respecta, sigue Alfonsín, tuvo siempre una actividad constructiva hacia la democracia argentina. Esto lo toma, insisto, Rafael Saralegui, corresponsal de Europa Press en Buenos Aires, de una publicación que había hecho el diario Clarín por ese entonces. Alfonsín se refirió hacia el ataque a sangre y fuego al regimiento La Tablada en la provincia de Buenos Aires por parte del movimiento Todos por la Patria, que se realizó el 23 de enero de 1989, donde mataron un montón de soldaditos y suboficiales. En ese mismo texto, Alfonsín expresó su deseo de que, comillas, sean los cubanos los que decidan su destino en paz y que Estados Unidos cambie su actitud, como parecen anunciarlo Hillary Clinton y Barack Obama. O sea, imagínense más o menos en qué época Alfonsín hace estas declaraciones, ¿no? Bueno, y ahí sigue: hacia aquel país que ha sido ejemplo de dignidad, fortaleza y solidaridad a lo largo de su historia y frente a las circunstancias más difíciles. En ninguna de las declaraciones de Alfonsín surge un apoyo explícito al gobierno cubano, al régimen, más que al gobierno, al régimen, al sistema de gobierno cubano. En ningún momento Alfonsín, o sea, esto referido a la publicación, o sea, que pretende complicar o enrostrar a Alfonsín determinada postura ideológica o política respecto del gobierno cubano. Todo esto tiene que ver porque en un momento el gobierno de Barack Obama desclasifica documentos, o sea, documentos que eran reservados, los hace públicos, los envía al gobierno argentino a través de Cancillería, y aparece una información que dice que en un archivo se cita a una fuente presumiblemente de Paraná que afirma que en octubre de 1985, era presidente Alfonsín, el jefe de Montoneros, Mario Firmenich, que estaba preso en la Argentina en ese momento y condenado a 30 años de prisión, le mandó una carta secreta a Fidel Castro,
para que usara su influencia a fin de resolver las divisiones del movimiento montonero. Y la supuesta carta solicitaría a Castro que influya sobre otros líderes montoneros que eran Roberto Perdía y Fernando Bacanarvaja. Esto pone en evidencia que el gobierno cubano y que Fidel Castro tenían mucho que ver con montoneros. Y, comillas, la Cuba de Fidel Castro no quiere perder la simpatía de Alfonsín y tiene considerable influencia sobre los montoneros para desalentar a cometer actos terroristas. Esto es lo que decía Firmenich. Y quizá hagan lo mismo con el ERP, dice ese documento. Bueno, el jefe de los montoneros, el brazo armado de la izquierda peronista de los años 70, buscó el favor de Alfonsín, el favor de Fidel Castro, para resolver pugnas internas. Eso es lo que publicó Clarín, basado en la información desclasificada de los documentos norteamericanos. Según Clarín, comillas, el informe se equivocó sobre el grupo de los montoneros, pero acertó respecto del grupo del ERP. O sea, ERP que desaparece y luego su fundador forma el grupo Todos por la Patria, Sigorrearán Merlo, es decir, cuando toma Sangre y Fuego el regimiento de la Tablada. Es decir, que las previsiones de esos documentos no eran desacertadas. Es decir, erró con montoneros, pero acertó con ERP, posteriormente denominado Todos por la Patria. Recordemos que por ese entonces era presidente justamente Raúl Alfonsín. Pero vayamos a otra cuestión. A las relaciones entre Fidel Castro y la dictadura militar argentina, que son poco conocidas y mucho menos difundidas, sobre todo por todos aquellos gobiernos o políticos de izquierda, socialistas, o pseudoizquierda o pseudosocialistas, que tratan de ocultar esta información porque los hace quedar en posición adelantada. O sea, si bien en público Fidel mostraba diferencias ideológicas con la dictadura, hay decenas de documentos que confirman que no solo cayó, hizo silencio entre los crímenes del gobierno que presidía el general Videla, sino que aportó respaldo diplomático a la dictadura militar argentina. Fíjense, en 1977 Cuba pidió al gobierno de facto de Argentina, de nuestro país, apoyo a las Naciones Unidas para poder ingresar al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Cuba no podía ingresar, entonces pide apoyo político al gobierno argentino. La dictadura militar argentina autorizó la operación y solicitó a contrapartida el voto de La Habana para la reelección de Argentina en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Es decir, que se apoyaban mutuamente, por un lado, lo que significa que había trato entre una dictadura de derecha y una dictadura de izquierda. Lo que el kirchnerismo, por ejemplo, lo que queda de Montonero, lo que queda de ERP, trataron de negarlo lo más posible, ¿no? Pero todos estos gestos muestran el estrecho vínculo entre ambas dictaduras. En definitiva, si lo que es la publicación de este candidato, el Diablito, pretende mostrar acuerdos políticos o respaldo del gobierno de Raúl Alfonsín a la dictadura militar cubana o a la dictadura castrista, se equivoca.
Y por otro lado, y lo hablamos cuando dimos la charla sobre la reforma universitaria. La reforma universitaria, que tiene su origen en la Universidad de Córdoba, en la ciudad del mismo nombre, en 1918. El documento liminar, el documento que es base luego para toda la normativa universitaria, no solo en Córdoba, sino en todo el país, hacía referencia a que lo que pasaba en la Argentina, en las universidades argentinas, también ocurría en las universidades latinoamericanas. Y que de alguna manera lo que estaban proponiendo y decidiendo en Argentina era de aplicación en Latinoamérica. Y en definitiva, el movimiento reformista tuvo una incidencia muy importante en las universidades latinoamericanas. Algo más. La Unión Cívica Radical, desde su nacimiento, siempre tuvo una visión latinoamericana, no de encerrarse en un falso nacionalismo, sino por el contrario una visión latinoamericana. La prueba más concreta, y si al Raúl Ricardo Alfonsín nos referimos, es que más allá de que el Mercosur se funda en el gobierno del doctor Menem, las bases del acuerdo se sellaron cuando se inauguró un puente entre Argentina y Brasil en lo que es Puerto Iguazú y Foz de Iguazú, entre el presidente, creo que era Sarney, el presidente de Brasil, y el presidente de Argentina. Ahí se sentaron las bases del Mercosur, que unieron a Argentina, a Brasil, a Paraguay y a Uruguay, y dejaron las puertas abiertas para que de a poco se fueran incorporando otros países. Fíjense lo premonitorio que fue Raúl Alfonsín en su momento. Y en este momento, nuestro gobierno, el de Alberto Fernández, se ha transformado en un lastre para el funcionamiento del Mercosur. Cuando es imprescindible que el Mercosur establezca alianzas con otros bloques, Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá y sobre todo del Instituto Patria dicen: no señores, no cerramos a todo ese tipo de apertura. Pregonan un latinoamericanismo que en los hechos no lo es. Entonces, como cierre, porque esto ya va para 19, 20 minutos, a los jóvenes radicales de Federación se pueden quedar tranquilos que Raúl Alfonsín nunca respaldó ninguna dictadura. Nunca respaldó ninguna dictadura, y menos aún la dictadura cubana. Y si en algún momento le tocó estar o tratar con Fidel Castro, es porque él era jefe de Estado. Y como jefe de Estado no tiene más remedio que tratar con otros jefes de Estado, si se dan las circunstancias, sin importar la filosofía, la ideología y el régimen político. Chicos, jóvenes de la Unión Cívica Radical de Federación, quédese tranquilo que Raúl Alfonsín en ese aspecto tenía las ideas muy claras. A seguir trabajando. Nos vemos pronto.